se empieza a fugar hacia el pulmón. Esa es la fisiopatología del edema no cardiogénico. El edema del cardiogénico es que aumenta la falla cardíaca de cualquier índole, aumenta la presión pulmonar. Al aumentar la presión pulmonar, hay secuestro de líquido alveolar. En uno, la presión pulmonar está aumentada, que es el cardiogénico o el de alta presión, por eso se llama edema agudo de alta presión, pero no de la presión sistólica o diastólica, sino de la presión pulmonar. Ese es el cardiogénico. Como hay aumento de la presión pulmonar, nosotros vamos a administrar como primera instancia diurético, porque hay aumento de la presión pulmonar, no de la presión sistémica. La dosis va desde 40 hasta 120 miligramos de furosemide en bolo, pero no tiene que ser furosemide forzosamente. Son diuréticos de asa de Henle, que actúan en el asa de Henle. ¿Sí? La función no es, como dijeron ustedes, disminuir la precarga. La precarga no tiene nada que ver con el edema pulmonar de alta presión. El problema del paciente no es que tenga falla cardíaca derecha o que la precarga esté aumentada. El problema de este paciente es que tiene aumento de la presión pulmonar. Entonces, los diuréticos de asa se ha observado que a dosis altas provocan estimulación de receptores J pulmonares. Esos receptores J pulmonares provocan vasodilatación vascular. Cuando se estimulan, provocan vasodilatación vascular. Y entonces eso hace que la vasculatura pulmonar disminuya su presión. Si no funciona el diurético de asa, pasamos a vasodilatadores mixtos. ¿Para qué? Como cuál, nitroglicerina, nitroprusiato, isosorbide, vasodilatadores mixtos con la finalidad de ¿qué? De que disminuyamos la presión, vasodilatemos la vasculatura, pulmonar. El problema es que el corazón no puede luchar contra las arterias pulmonares. No es porque la precarga esté aumentada, es porque la poscarga del ventrículo derecho no permite vencer la resistencia que trae ese ventrículo, porque las arterias pulmonares le están poniendo mucha presión. ¿Sí? Entonces, la finalidad es tratar de buscar una vasodilatación de las arterias pulmonares, de la vasculatura pulmonar. Si nuestra tercera línea de manejo, primero fue el diurético de asa, luego fueron los vasodilatadores, siempre y cuando el paciente tenga una presión sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, se administran esos medicamentos. ¿Cuál es el gran problema del aumento de la presión pulmonar en el edema pulmonar de origen cardiogénico o de alta presión? Pues la falla cardíaca. La falla cardíaca es el gran problema que condiciona el edema pulmonar. Entonces, ahora mi tercera línea de manejo será encaminada a mejorar la función miocárdica. ¿Cómo voy a mejorar la función miocárdica? Favoreciendo la fuerza de contracción. ¿Cómo se le llama a la fuerza de contracción? A la fuerza. ¿Sí me escuchan? Sí, pero no sé cómo se llama. A ver, los demás, ayúdenos. ¿Cómo se le llama a la fuerza? ¿Cómo? No, ¿cómo se le llama a la unidad o a las contracciones por unidad de tiempo del corazón? ¿Cómo se le llama? ¿Latidos? Cronotropismo, doctores. Cronotropismo se le llama a la velocidad de contracción del corazón por unidad de tiempo. ¿Y cómo se le llama a la fuerza? Inotropismo.
Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar inotrópicos. Mi tercera línea de manejo van a ser los inotrópicos, pero no los digitálicos. Para poder darle a un paciente digital, hay que impregnarlo. Para darle digitálicos como la digoxina, hay que impregnar al paciente. Y la impregnación de la digoxina generalmente se hace en 24 horas. ¿Ustedes creen que un paciente con edema pulmonar va a esperar 24 horas a que le haga efecto la digoxina? No. Entonces, el tratamiento son inotrópicos positivos intravenosos. ¿Como cuál? Como la dobutamina, el levosimendan, la plerrenona, la amrinona, medicamentos que van a ayudar a mejorar o más bien a quitar la insuficiencia cardíaca o mejorar la función miocárdica. Esa es la línea de manejo. La presión positiva en el paciente con edema pulmonar, la literatura la menciona, sin embargo, les faltó hablar de cuáles son las etapas del edema agudo pulmonar. Quizá un paciente que trae una etapa 1 o 2 a lo mejor tolera un dispositivo con presión positiva no invasiva, pero un paciente con edema agudo pulmonar en fase 3 o fase 4 no tolera la mascarilla, siente que se ahoga. Por eso decían, medidas generales, posición semifowler o Fowler. Posición semifowler o Fowler, porque el paciente no tolera, siente que se está muriendo. Y si el paciente no revierte con nuestra tercera línea de manejo, hay que hacerle manejo avanzado de la vía aérea. Cuando nosotros dormimos al paciente, lo sedamos y le damos presión positiva por el tubo endotraqueal, el edema agudo pulmonar desaparece. El líquido que estaba en los pulmones empieza a ser absorbido, pero seguimos teniendo la falla cardíaca, entonces tenemos que darle medicamentos para la falla cardíaca, en este caso inotrópicos, vasodilatadores, sangre si necesita sangre, porque hizo falla cardíaca, controla la presión, etcétera, etcétera, etcétera. El edema agudo pulmonar cardiogénico es eso, que se eleva la presión pulmonar y caemos en falla cardíaca, o al revés, caemos en falla cardíaca y hay aumento de la presión pulmonar. Ese es el tratamiento. El tratamiento del edema agudo pulmonar de baja presión no se maneja así. Si el problema es una mediación de inmunocompatibilidad, es decir, tenemos un edema agudo pulmonar por picadura de avispa, por picadura de mosco, por un alimento, por exposición a una hierba o a un tóxico o a un alergeno, el tratamiento son los esteroides de primera elección. Como hay una vasodilatación generalizada, tienen que utilizarse vasopresores. ¿De qué tipo? De la norepinefrina si solamente hay hipotensión. Si hay hipotensión más bradicardia, se utiliza la dopamina. Si hay hipotensión más falla cardíaca que no nos está generando edema pulmonar de alta presión, se le da dobutamina con norepinefrina. De hecho, a los pacientes que hacen alpinismo de grandes alturas, paracaidismo y todo ese tipo de situaciones que pueden hacer un edema agudo pulmonar de grandes alturas, esos pacientes antes traían su dexametasona o su hidrocortisona para inyectársela en cuanto empezaban a tener problemas respiratorios, con la finalidad de provocar vasoconstricción por la liberación de catecolaminas. Hoy día ya les venden en sus kits adrenalina racémica. Cuando ellos empiezan con un problema de edema pulmonar
de bajas presiones o no cardiogénico, se inyectan su adrenalina racémica. ¿Qué hace la adrenalina racémica? Disminuye los efectos de histocompatibilidad y ya aumenta la vasoconstricción. Por eso es que si ustedes manejan a un paciente con edema agudo pulmonar de baja presión como un edema agudo pulmonar de alta presión, el paciente se va a morir. El paciente se va a morir. Entonces, lo primero que tienen que hacer es distinguir. Por eso pusieron un cuadro, y en el cuadro donde decía edema pulmonar cardiogénico, traía todos los signos y síntomas de falla cardíaca, los criterios de Framingham. Paciente que llega con edema agudo pulmonar y criterios de falla cardíaca derecha o izquierda, es decir, falla de corazón, está haciendo edema agudo pulmonar de alta presión. Un paciente que no tiene historia ni clínica para corazón y que se fue a las alturas, que tiene sepsis, que tiene trauma, está chocado, que lo picó una avispa, que lo picó un alacrán, hizo edema pulmonar, no es por falla cardíaca, por lo tanto es edema de baja presión. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí, doctor. Dijo que se utilizaba la dopamina cuando se tenía como... No, no me acuerdo. Dijo cuando había taquipnea, en ese caso. No, la dopamina no es para eso. Pues siempre vas a tener taquipnea en un paciente con edema pulmonar, tanto de baja como de alta presión. La dopamina tiene 3 efectos: efecto dopa, efecto beta y efecto alfa. La dopa es para regular la circulación esplénica, principalmente riñón. El efecto beta es para para estimulación de receptores beta 1 en corazón, o sea, para que tengas taquicardia. Es un cronotrópico positivo. Y el efecto alfa es para aumentar la presión. Si tú tienes en un paciente taquicardia porque está con edema pulmonar y le pones dopamina a dosis alfa o a dosis beta, lo vas a taquicardizar y lo vas a hacer caer más en falla cardíaca. La dopamina solamente estará indicada en caso de que el paciente tuviera hipotensión y bradicardia, si no, solamente norepinefrina y dobutamina. La dobutamina para darle fuerza al corazón, no velocidad, darle fuerza para que mueva todo el líquido, y la norepinefrina para aumentar la presión arterial si es que el paciente está en estado de choque. Ok, gracias. ¿Alguna otra cosa? No, doctor. Ok, no sé qué hora sea. ¿Qué hora tienen? Bueno, vamos a ver rápido el caso clínico. Bueno, tenemos que es un varón de 64 años de edad, tiene antecedentes de infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Está tratado con enalapril, 5 miligramos al día, ácido acetil salicílico, 100 miligramos, pravastatina, nitroglicerina en parches y acarbosa. Bueno, va a acudir a urgencias, tras sufrir un cuadro de dolor en la región precordial, que se alivió parcialmente con la administración de nitroglicerina de manera sublingual, y comienza con disnea intensa de pequeños esfuerzos, sudoración y frialdad cutánea. Aquí la disnea las puse en negritas porque es un síntoma característico del edema pulmonar. A la exploración se encuentra un paciente orientado, que responde al interrogatorio, tiene presencia de ortopnea, ansioso, sudoroso y con cianosis generalizada. También tiene presencia de signos de ingurgitación yugular, que es otro signo que nos puede ayudar al diagnóstico. A la auscultación cardíaca, pues tenemos que tiene presencia de taquicardia, a la respiratoria, disminución de lo que es el murmullo vesicular y la presencia de crepitantes. En el abdomen es blando, no doloroso, a la palpación, sin visceromegalia ni tumoraciones. También tenemos que presenta edema leve en lo que son los miembros inferiores, una presión arterial normal
frecuencia cardíaca elevada o taquicardia, saturación de oxígeno del 70% y glicemia de 232. Aquí sigue, por favor. Ya en urgencias se le toma un electrocardiograma y aquí se pueden observar ondas Q patológicas en lo que es D1 y ABL y ondas T negativas en lo que son las derivaciones de la cara lateral, que son B4, B5 y B6. Y pues estas son compatibles con infarto agudo al miocardio en evolución. La que sigue, por favor. En cuanto a su radiografía, tenemos que esta presenta una evidencia de congestión pulmonar en la sección iliar y opacificaciones bilaterales diseminadas, como se puede observar en la imagen. La que sí. Entonces, se hace un diagnóstico de edema agudo de pulmón en el contexto de un infarto agudo al miocardio y se instaura el tratamiento. Como ya lo había mencionado, es posición de Fowler o semi-Fowler. Se hace una vía venosa, un oxígeno a 10 litros con mascarilla de reservorio, sondaje vesical y se le aplica el diurético que es furosemida, 40 miligramos intravenosa y digoxina de 0. Miligramos intravenosa y la teofilina que es 200 miligramos de manera intravenosa. Y ya sería todo por nuestra parte. Y se murió el paciente, ¿no? ¿O no se murió el paciente? Estaba infartando. ¿En qué momento lo trombolizaron? ¿En qué momento le pusieron anticoagulación? ¿En qué momento le pusieron antiagregación plaquetaria? O sea, ¿tú crees que, o ustedes creen que un paciente que viene en esas condiciones, 40 miligramos de furosemide, teofilina que no hay IV, que solamente hay oral, que es aminofilina, y digoxina, y luego .25 le va a curar, lo va a salvar? Si se viene infartando, muy mal caso clínico, muy mal caso clínico. En edema agudo pulmonar por falla cardíaca, ¿no? Se está infartando. Bueno, según lo que ustedes dijeron. Y por isquemia está haciendo falla cardíaca. ¿Cómo vamos a corregirles la falla cardíaca si el paciente se sigue infartando? ¿Con 40 miligramos de furosemide? ¿Con 200 de teofilina? Y luego intravenosa. Y con 0.25 miligramos de digoxina. ¿Ustedes creen que con eso el paciente va a revertir? El problema es ese, doctores. El problema es que no están estudiando, o por lo menos leyendo. ¿Cómo puedo venir? En teoría, la situación de que seamos profesores, coordinadores de área, implica que nosotros tenemos que orientarles, tenemos que darles la asesoría después de que ustedes hayan leído, de que ustedes hayan hecho su investigación sobre el tema, pero si ustedes no leen y no les importa la materia, pues entonces difícilmente yo puedo hacerles aportaciones más que al equipo que expone, ¿no? Y eso, yo creo que como se ve la plática, se divide en la sesión y cada quien, a ti te toca diagnóstico, pues sí, tu diagnóstico. A ti te toca tratamiento, sí, pues tu tratamiento. Y los demás no estudian absolutamente nada. Pues así no podemos avanzar, doctores. Así no podemos avanzar. Si ustedes no estudian, no podemos avanzar. Yo sé que urgencias no les interesa, pero pues ni modo, es parte de su calificación. Y si los repruebo, pues lo más seguro es que van a tener que presentar extraordinario. Y si no lo pasan, porque también el extraordinario lo voy a hacer yo, pues definitivamente van a quedar fuera de reglamento, ¿no? Entonces, pues yo sé que no les gusta, pero tienen que estudiar. Porque de verdad que así como ustedes tienen cosas que hacer ahorita, yo también tengo muchas cosas que hacer. En teoría ustedes tendrían que estar en el hospital,
tomando clases y no por vía Zoom a las 5 de la tarde, perdiendo su tiempo porque no estudian. Entonces, no sé qué vamos a hacer, porque esto deja ver que están haciendo las sesiones solo por entregarlas, solo por cumplir y no por estudiar. Entonces, no sé qué vamos a hacer. Aurora, ¿cuándo van a regresar al hospital? Según lo que nos ha dicho la escuela, a partir del lunes, doctor. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque entonces así ya vamos a poder vernos y o estudian o no estudian y si no, pues se van de mi clase porque definitivamente no voy a estar soportando gente que no quiere estudiar, ¿no? Gente que no quiere ser médicos, que creen que ser médicos nada más es ponerse una bata y un uniforme, ¿no? El ser médico involucra mucha responsabilidad y entonces el que no quiere estudiar, pues que se vaya. Que se vaya. Desgraciadamente ya dejaron pasar su oportunidad de irse con calificación aprobatoria. Entonces, es la última vez que les tolero que presenten algo así, solo por entregar. Si la siguiente, que espero que no haya siguiente, veo que la sesión solamente es por entregar, se las voy a suspender, vamos a dar el tema por visto y en lugar de ver clase, vamos a tener examen sobre la patología que nos tocaba ver. Ejemplo, si hoy suspendemos edema pulmonar, en este momento les hago un examen sobre edema pulmonar para saber quién estudió y quién no estudió, porque no me parece justo, no me parece justo que solamente el grupo que va a exponer lo lea y a los demás les valga, ¿no? Además de que no prenden sus cámaras, habíamos quedado en que todos iban a tener prendidas sus cámaras, no prenden sus cámaras, no participan, solamente de sus compañeros que no expusieron uno o dos participan, los demás les vale. Es más importante estar viendo la televisión, es más importante estar acostados. Pues sí, pero entonces ahora que nos veamos en la escuela, que en el hospital, yo espero que así sea, pues entonces sí vamos a poner cartas en el asunto. Bien, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. ¿No?